Buenas y bienvenidos a todos y a todas. Soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a explicar qué es una reacción / ecuación química. Vamos a empezar observando las siguientes imágenes. Todas ellas tienen algo en común y es que todas ellas son cambios químicos. Si veis, en cada una de las imágenes ha habido un cambio, la madera que se quema, la fruta que se pudre, una barra de hierro que tiende a oxidarse, unos huevos que se fríen o cualquier comida frita. Todos ellos sufren cambios. Son cambios químicos o reacciones químicas porque la naturaleza, la composición, es decir, el interior de esas sustancias y muchas veces también el exterior, ha cambiado. La fruta que se pudre, la naranja, es un cambio químico porque interiormente, estructuralmente, se han creado sustancias nuevas que no había antes y por eso es un cambio químico, al igual que ocurre en la oxidación. Se ha creado una sustancia nueva, nosotros lo apreciamos por ese cambio de coloración que antes no había y que cambia las propiedades de la materia. Exactamente igual que en la madera que arde o en los huevos fritos. Un cambio químico o reacción química es aquel cambio de la materia donde su estructura, su naturaleza está cambiando. Cuando nosotros tenemos una reacción química, vamos a hablar a partir de ahora de reacción química o cambio químico, indistintamente, como la que vemos en la imagen, una barra de hierro que se oxida. Ese proceso, si nosotros lo queremos estudiar, es muy complejo a la hora de escribir, que nosotros tengamos que estar escribiendo una barra de hierro que se oxida. Vosotros imaginaros que yo quiera escribir todo ese proceso en cada una de las reacciones químicas que yo quiero estudiar. Eso es bastante complicado. Por lo tanto, en química nosotros vamos a simplificar un poquito más las cosas. Vamos a utilizar símbolos y fórmulas para representar los cambios que nosotros observamos en la naturaleza. Esos símbolos de elementos que aparecen en la tabla periódica ya los podéis conocer y esas fórmulas de esos compuestos normalmente las empezáis a trabajar un poco más en tercero de la ESO. Por lo tanto, nosotros escribir una reacción química en un papel tal cual la estamos viendo no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es lo que se llama una ecuación química. Una ecuación química es la representación en el papel de lo que nosotros observamos en la realidad, de la reacción química. Y esa representación en el papel se hace mediante símbolos. Por ejemplo, una barra de hierro. Una barra de hierro no escribimos la frase entera, sino que escribimos directamente Fe. ¿Por qué Fe? Porque Fe es el símbolo del hierro. Para que un metal como el hierro se oxide es necesario que haya aire. La parte de aire que oxida el hierro es el oxígeno. Entonces nosotros, en vez de escribir se oxida con el aire o con el oxígeno del aire, escribimos más O2 que simboliza al oxígeno, y para ver ese producto final, en vez de escribir produciéndose una barra de hierro oxidada, lo que hacemos nosotros es una flechita y ponemos lo que se produce. En ese caso, ese color anaranjado de óxido es principalmente el óxido de hierro 3. Por lo tanto, nosotros no vamos a trabajar con la reacción química que observamos, sino vamos a trabajar con la ecuación química. Cuando nosotros nos dan una ecuación química, tenemos entre paréntesis cada uno de los elementos o de los compuestos que hay unas letritas pequeñitas. En este caso tendríamos una S, una G y una S. Esas letras pequeñitas indican lo que se llaman los estados de agregación, en qué estado se encuentra cada uno de los componentes en esa reacción química. La S pequeña me está indicando que el estado en el que se encuentra es en estado sólido. En este caso el hierro estaría en estado sólido, la barra de hierro. La L pequeña, que aquí no se encuentra, sería el estado líquido. La G pequeña, que aquí sí la tenemos para el caso del oxígeno, sería gaseoso. Y también es muy frecuente utilizar una AQ o una AC, dependiendo del manual que consultéis, que significa que está en disolución acuosa. ¿Y qué significan esas dos partes que yo he señalado anteriormente? Todo lo que haya delante de la flecha es lo que se conoce como reactivos. Los reactivos son las sustancias que había antes de que se produzca la reacción o el cambio.
Y por otro lado tenemos después de la flecha los productos. En este caso tenemos dos reactivos, hierro y oxígeno, y un producto. Pero podemos tener más de un reactivo, más de un producto o un único producto. Otra cosa que tenemos que conocer es qué significan esos signos más y esa flechita. Pues los signos más se utilizan para separar o reactivos o productos, que no vayan todos seguidos. Y la flecha funciona como separador entre los reactivos y los productos. ¿Cómo se lee esa ecuación? Esa ecuación química se leería: el hierro sólido reacciona con el oxígeno gaseoso para formar, para producir óxido de hierro 3 sólido. Y una última información que vamos a aprender a sacar de una ecuación química es el número de átomos presentes, que nos va a servir mucho a la hora del ajuste. Vamos a diferenciar entre los átomos presentes en los reactivos y en los productos. En los reactivos, los átomos serán los mismos que aparezcan en cada una de las fórmulas que hay en los reactivos. En el primer caso tenemos Fe, que es el hierro, y tenemos también en los reactivos O mayúscula, que es el oxígeno. Y en los productos siempre tenemos que tener los mismos átomos que había en los reactivos. Si en los reactivos tenemos hierro y oxígeno, en los productos tiene que haber hierro y oxígeno. Siempre los mismos, no pueden aparecer ni desaparecer. Es una de las máximas en una reacción química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo sabemos el número de átomos? El número de átomos siempre va a estar indicado justo en la parte de la derecha del símbolo del elemento en pequeñito y abajo. El hierro, no hay nada, pues hay un átomo. En el oxígeno hay un 2, pues hay 2 átomos. Y nos vamos a los productos. Para el hierro, en este caso hay 2 átomos. Y para el oxígeno hay 3 átomos. Esto se contradice un poco con lo que acabo de decir. Si me estás diciendo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cómo es que hemos pasado de tener un átomo de hierro a tener 2 o de tener 2 de oxígeno a tener 3? Eso se está contradiciendo con lo que tú me estás diciendo. No. Para eso tenemos que dar un pasito más. Esa ecuación química no está completa. Tenemos que ajustarla. Es justamente lo que vamos a ver a continuación. Cómo se ajustan reacciones químicas o ecuaciones químicas en este caso.